RTP. Nos acompaña vía Zoom Adrián Castro Piedra, él es vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, asambleísta por la provincia de La Suay de ADN. Conversaremos sobre el caso Sucre. Bienvenido sea usted a la mañana en RTP. Buenos días. Muy buenos días, un gusto inmenso saludarles a la distancia y pues encantado de tener esta conversación sobre temas tan importantes que se han tocado esta semana, ¿no? Asambleísta, iniciar quizás por el final. ¿Cuál es el objetivo de la eliminación de este sistema de compensación Sucre cuando desde el año, creo yo, desde el año 2010-11, pues no se utiliza? Primero, usted acaba de decir la razón fundamental, desde hace tantos años ya no se utiliza, ya no estamos siendo, entre comillas, beneficiarios de ese sistema que para mí es perverso, un sistema que no ha valido para nada. Confiar en transacciones, sobre todo de dudosa procedencia, bajo una moneda virtual que pretendía vincular a una moneda tan fuerte y física como el dólar, que es la moneda más importante de la región, si ustedes quieren, y que el Ecuador, gracias a ella, precisamente es que nos ha dado estabilidad económica durante muchos años, y por el otro lado, competir con bolívares, con los chavitos, decía un colega dentro del debate, porque el 99% de transacciones que se hicieron bajo esa moneda virtual se dieron con Venezuela, a pesar de que era un convenio con los hermanos países del ALBA, con muchas dictaduras, en esa época con el gobierno de Evo Morales, las dictaduras de Nicaragua, Cuba, el chavismo. Bueno, básicamente a través de eso... ¿Usted sabe lo que es un sistema de compensación de pagos? Totalmente, un sistema de compensación. Eso era el Sucre, no era una moneda, era un sistema de compensación de pagos. Claro, pero una moneda virtual a la larga, porque bajo este sistema, entre comillas, de compensación... Ahí no había ninguna moneda virtual, era simplemente un punto en que cada país liquida, y estos sistemas de pago ya existían en el Ecuador en los años 60, 70. Sí. Ponerle el nombre que sea, así lo concibieron en esa época los correístas y los chavistas, y detrás de eso estuvieron, y además, yo le tengo que decir, nosotros en el sur lo sentimos con más fuerza acá en la zona de Azuay, Cañar y otras, porque detrás de esto estuvo la quiebra de la cooperativa Cooperas, fue parte de una de las cooperativas donde salieron millones de dólares que nunca regresaron al bolsillo de los ecuatorianos, de los cuencanos, de los azuayos, y claro, fueron a terminar muchas de ellas en el Fondo Global de Construcciones, que es la empresa de Alex Saab con Álvaro Pulido. Dicho sea de paso, uno de los socios, señor Sánchez Llanes, hermano de uno de los asesores más acérrimos del correísmo, era parte y socio, accionista de Fogoclons, que es el Fondo Global de Construcciones, que junto con ELM, que es la empresa venezolana en donde hacían estas transacciones a través de este sistema de compensación o moneda virtual, llámese como se llame, lo que hacían era recibir plata en dólares y no tener absolutamente ninguna exportación, todo era ficticio, no existían fábricas, no existían bienes, y se fueron forrando en billete, como se dice vulgarmente, y claro, al país le dejan una ruina. En 10 años movieron más de 2.600 millones de dólares entre estos amigos, entre comillas, del ALBA, ¿no? ¿Y por qué lo arruinaron al Ecuador en ese movimiento de 2.100 millones, donde estaban también incluidas transacciones del total? Usted está hablando del volumen total, habían transacciones legítimas en ese cruce. O sea, ¿cuál fue el nivel realmente que se afectó en ese sistema de compensación? Bueno, como en todo sistema de lavado, entre comillas, no todo tiene que ser sucio. De lo contrario, no existiera el fraude, ¿no? Aquí lo que se abrió es la puerta para que un convenio que deja las puertas de nuestro país y de nuestra economía en par, jugando con nuestras reservas económicas, produce afectaciones de millones de dólares. Yo le abro el caso solo de Fogoclons, que es una pequeña parte en donde un holding chiquito movió 160 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con 160 millones de dólares? ¿Qué se puede hacer con eso? Solo para tener una idea, la vía que se está haciendo en este momento, el arreglo de la vía Cuenca a Guayaquil por Molleturo, está costando 23 millones de dólares. Ese Fondo Global de Construcciones Privados se llevó 160 millones de dólares. Con eso, la extracción monetaria se daba del lado de la reserva del Banco Central creo que se llama Banco, no me acuerdo el nombre técnico, del Banco de Venezuela, no el Ecuador. Al final se liquidaban dólares o sucres del tema y que llevaban al Ecuador y luego los reexportaban. O sea, una pérdida real no se dio en el Ecuador.
fuimos objeto e instrumento de operación de un sistema que fue operado fraudulentamente, en eso estoy de acuerdo. Pero cuando se piensa que hubo una extracción de dólares de la Reserva Ecuatoriana, por ahí no va el tema. Y si quiere hacemos contablemente el tema. En el informe de la Comisión de Fiscalización que ha pasado archivado durante más de 4 años en la Asamblea Nacional porque no les dio la gana de ponerle a consideración del Pleno, consta otra cosa. Bueno. Ese informe encabezó Fernando Villavicencio en la presidencia de esa comisión en aquel tiempo. Lamentablemente ya Fernando no está en este mundo, podría sustentarlo de la A a la Z como lo solía hacer y además con mucha espontaneidad y con conocimiento de causa. Pero ahí están nombres, apellidos, no hablamos de fantasmas, ahí están los números, las cifras y hasta fondos que fueron a parar en donde Micaela La extracción de dineros afectó realmente a la reserva venezolana, no tanto a la reserva ecuatoriana. Más bien hubieron beneficiarios económicos en la intermediación en el Ecuador. Una diferencia contable técnica importante que hay señalarla. César, continúe usted con la entrevista. Estimado Adrián, no es por llevarnos a otro tema, pero hay mucha gente que se pregunta cómo así hablar del caso Sucre, algo que ya fue sentenciado por la justicia ecuatoriana, algo de lo que ya se ha hablado por muchos años en la sociedad ecuatoriana, y dejar en el aire un montón de procesos de fiscalización que se han hecho contra autoridades de gobierno, ministros de salud, ministros de energía, ministro de defensa en el pasado. Hemos tenido una serie de escándalos por desapariciones de personas y de fondos, que al final la plata pública también termina manejada en muerte para la gente. ¿No será que están fiscalizando a conveniencia? Hay un concepto de que usted parte que es errado desde mi punto de vista, más allá del respeto a sus declaraciones, pero no es tan así. El sistema Sucre no se ha cerrado. Yo le digo este momento, cuando se abrió nuevamente esta investigación, muchas personas del Austro que hasta este momento no recuperan más de 40 millones de dólares que se sablearon de la cooperativa Coopera, están entregando este rato información, porque no se cerró el caso. 2, nunca pasó ese informe al Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, nunca fue conocido. El Pleno no debatió eso, no se conoció, por lo tanto es falso. Y otra cosa que le puedo decir, cuando se levanta la prohibición de más de 56 millones de dólares del Banco Central, que fueron retenidos por una alerta del Banco del Austro, porque el Banco del Austro detecta transacciones y patrones atípicos dentro de los movimientos de cuentas y alerta al Banco Central de que tienen que retenerse fondos, el Banco Central efectivamente lo hace, pero una jueza que se llama María Jaramillo la levantó y esa jueza sigue ahí trabajando. Entonces no estamos hablando de que se ha cerrado el caso Sucre, ahí partimos de un análisis errado, César. En lo otro, por supuesto que hay que fiscalizar todos los casos. Hablemos del caso Progen, por ejemplo, porque la narrativa y el cuento, yo siempre digo, yo estoy desde hace varios meses en algunos medios de comunicación, y claro, los pedidos de información que hemos hecho varios asambleístas, porque a ratos se considera erradamente que tiene que ser una comisión o el pleno el que analiza casos. Yo tengo más de 90 casos de fiscalización, a eso le puedo decir. Somos 151 asambleístas, que por lo general esperamos o estimamos no repetir fiscalizaciones, pero en algunas nos interesamos y pedimos información. Y cuando arranca este proceso, una empresa corrupta, por ejemplo, como Progen, que se lleva más de 100 y pico de millones de dólares, lo primero que se hace es solicitar información, y eso significó que al muy poco tiempo, de hecho a los pocos días, se declaró contratista incumplido a esa empresa. Se pidió por parte de nosotros, y entiendo que los ministerios, los exámenes especiales de Contraloría, que en un tiempo récord, creo que en 60 días, máximo 2 meses y un poco más, ya tenía indicios de responsabilidad. Pero ahí, estimado Adrián, permítame interrumpirlo, porque siento que esta asamblea ha perdido el concepto de responsabilidad política, muy distinto a responsabilidad penal. Si ya definimos que Progen es una empresa para muchos en el Ecuador corruptora, ¿por qué no castigar a los ministros que, sin haber robado quizá, permitieron que este proceso avance en manos de una empresa que le falló al Estado ecuatoriano varias veces a lo largo de los meses? Pero lo llevo un poco más adelante, estimado Adrián. Con un calibre 38 a la cabeza, en el 2024 yo le podía decir, Progen no es fabricante, porque yo algo he trabajado con generadores y tengo en esta mesa otra gente que ha trabajado mucho más con generadores. Que un ministro del ramo no sepa eso, ¿no le parece de largo causal de responsabilidad política por no haber tirado abajo ese proceso?
pero eso está por verse todavía. Recuerden que todavía estamos con procesos iniciados y hay colegas que pueden interponer acciones de juicios políticos. Eso va a tener que conocer el Pleno en su momento. Eso no se puede cerrar, uno. Dos, y continuando con mi exposición, porque se dice que no se ha fiscalizado igual que Sucre, yo le estaba comentando a usted que Contraloría General del Estado saca una veintena de funcionarios públicos que trabajaban para este gobierno también, que fueron luego con responsabilidades penales en más de 40 y pico de allanamientos, incluidos ministros, incluidos secretarios, decomisos de celulares, computadoras y todo, donde empiezan a salir algunas cosas del día de hoy que no las conocíamos. Han salido nuevos elementos, se van aclarando las cosas, se piden nuevas comparecencias, se interpone una denuncia, una demanda internacional en Estados Unidos bajo la ley RICO, en donde esta empresa muy viva, muy avivata, empieza a querer obstaculizar que se siga la ruta del dinero, pero cuando se aplican las medidas gubernamentales y la defensa necesaria, hoy conocemos que buena plata de eso terminó en la mansión del representante de Progen, una parte, y otra parte salió a Europa, a uno de los países y a una empresa quebrada, cuyas cláusulas legales lo que hacen es blindar para que no se pueda recuperar ese dinero, y ahí hay que pelear otra batalla más. Otra cosa que me extraña más, y vea, le digo a usted, ya que estamos hablando del tema Progen, aquí me causa extrañeza un tema, ¿no? ¿Cómo es que una empresa verificadora, que es la que básicamente dice los equipos están muy bien y que vengan nomás al Ecuador, el día de mañana es pagada por la propia Progen, pues? Y dentro del contrato se establece una cláusula que, escúcheme bien, dice que se pagará siempre que una comisión de técnicos diga que está todo ok, o que una verificadora diga que está todo ok. Pero asambleísta, usted quiebre todo esto por Progen, y ya teníamos a Progen. Cosas se les cancela todo. El señor Manning ya se había paseado por el Ecuador, ¿ya? Ya teníamos un problema previo con Progen en Loja, en el sur del país. Todo esto ocurre con Progen a lo largo de los meses. Y el caso de los ministros eran Shakira, ciegos, sordos y mudos. O sea, por eso mismo le digo, usted me ha hablado de un montón de responsabilidades penales de funcionarios de las empresas públicas, pero arriba está el ministro. ¿No debería responder el ministro o la ministra por no haber sido responsable y haber intervenido en el proceso y decir, basta, esto está demasiado mal hecho? Pero eso es lo que le acabé de decir. Pero acá no se trata de ponerle dardos a un ministro o a una ministra o lo que usted quiera. Aquí se trata de determinar responsabilidades políticas también, pero en el momento oportuno. Usted este rato, si es que usted le cambiaba de nombre o apellido a uno de los ministros que está dentro del caso, cambiaba la cosa. Pasa que también nos quieren aquí poner, digamos, algún tipo de situación que está totalmente fuera de lo que viene haciendo la Fiscalía, o queriendo decir que no se ha dicho nada sobre Progen, cuando somos los primeros que estamos en contra de esta barbaridad que se hizo y haciendo seguimiento incluso al tema internacional. Otra pregunta que le hago, por ejemplo, y que yo estoy este rato enviando, y por supuesto hace unos días lo hice, es averiguar sobre los administradores del contrato. ¿Quién ordena dentro de un contrato, mi querido César? Cuando usted está dentro de un proceso contractual, ¿quién dice páguese dentro de un contrato? El administrador, ¿no es cierto? Ese administrador, ¿por qué no aparecen los nombres de ellos dentro del proceso? ¿Por qué no están ellos dentro del proceso? A eso vamos también, ¿no es cierto? O sea, no es que aquí queremos que las cosas queden flotando, hay que recuperar esa plata y hay que recuperarla aplicando medidas legales. Y en ese sentido, asambleísta Castro, por ejemplo, Manzano ya hizo un comunicado hace poco, volviendo al tema Progen, diciendo que ella también advertía sobre las irregularidades, pero también se sabe que se admitieron los pagos a Progen pese a que en este tiempo se empezaron a detectar las irregularidades. ¿Qué podríamos nosotros, por ejemplo, responder ante eso? Yo coincido con César en el tema de la responsabilidad política. ¿Ahí hay una responsabilidad política o no? Es decir, ya se estaban explicitando estas irregularidades con Progen y pese a eso se admitió que consiguieran y siguieran los pagos. La ministra tiene que responder, como todos los ministros que estuvieron dentro del ente rector en ese momento, ante la Fiscalía General del Estado, rendir sus versiones para poder, a partir de dichas versiones, de dichas investigaciones, de dichas diligencias, poder determinar qué ocurrió ahí. De lo que yo conozco, porque en documentos de una de las comisiones que se hizo la fiscalización de este proceso y que, dicho sea de paso, inició en el periodo donde el correísmo presidía aquella comisión, lo que se revisó es que el señor Calero, como gerente de SELEC, y esto en algún momento yo siempre lo he dicho, porque tenemos que elevar a categoría de ley las responsabilidades políticas
de los gerentes de ciertas empresas públicas que siempre se salvan de estos temas, lamentablemente, pero qué vivos, ¿no? O sea, con base a una delegación, termina firmando el señor de la Termopichincha, me parece, el señor Orozco, me parece que es el apellido. Y claro, el de arriba quiere librarse a través de aquello y se olvida del principio clave en la administración pública que dice que quien delega funciones no se exime o no está exento de responsabilidades por las acciones de quien delegó. Entonces, a eso también tenemos que analizar, ¿no es cierto? Claro. Ahí hay delegación, no hay designación, que es muy distinta a una delegación. Y por lo tanto hay que tener mucho tino, en este caso, para no trabajar sobre narrativas que se pueden instalar dentro del imaginario o el colectivo social, sino trabajar sobre documentación. Estoy seguro que después de los siguientes días en donde tengamos un avance dentro de esta etapa de la Fiscalía General del Estado, las cosas tendrán mucha más claridad para todos. Asambleísta, dos preguntas. Primero, se ha dicho que el caso Progen llegará a tratarse en su momento. ¿Cuál es el momento? Si es que se tiene claridad sobre eso. Y lo otro, para quitarnos todas las dudas de un manejo centralizado, limitado, desde las comisiones en las que tiene la mayoría ADN, ¿no será de llevar esto al Pleno? No por Así la es. oposición, sino por la Totalmente de acuerdo. ciudadanía. Y se puede, Totalmente ¿lo de puede acuerdo. motivar usted? Totalmente de acuerdo con usted, 100% de acuerdo. Usted acaba de decir algo que va a pasar. No sé ¿Cuándo? decir el momento, yo soy apenas uno y no tomo esa decisión. No, pero Una imagínese persona, usted 51, saliendo pero lo que sí a puedo decir, decirle, vamos lo que al sí puedo Pleno. decirle, Claro. lo que sí puedo decirle es que tendrá que llegar al Pleno y ahí la discusión y el debate tiene que ser muy amplio y si es que tiene que derivar en responsabilidades políticas y tomar una decisión en ese sentido, pues hay que hacerlo. Así de simple. Pero ¿sabe qué? Es que ese llegará, ese tiempo me sabe a que no se quiere. No, yo no he dicho eso. No, hay le que digo poner- lo que a mí me no hay- sabe. Bueno, Nada más. es una interpretación. Total. Yo pienso que debe llegar lo más pronto posible. ¿Y eso sería? Yo no soy el presidente de la Asamblea, Ok. no soy el vicepresidente, soy un asambleísta que está dándole el punto de vista y considero que debe llegar al Pleno y que tiene que establecerse responsabilidad. ¿Lo ha propuesto, asambleísta? No lo he propuesto yo. ¿Lo propondrá? No lo voy a proponer porque yo no soy el presidente de la comisión ni el presidente de la Asamblea. No le puedo mentir, yo no tengo el expediente en mi curul. Yo no estoy en esa comisión. No soy de la comisión de fiscalización. Asambleísta, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenga usted un buen día. Encantado. Un saludo a ustedes y un abrazo a la distancia. Que tengan Otro para usted. RTP